Sección 41 de El Escuadrón del Brigante. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Leído por Empinedad. El Escuadrón del Brigante, por Pío Baroja. Libro sexto, capítulo 2. En Madrid. Una semana después, Lara y yo estábamos en Madrid. Nos alojamos los dos en mi casa. En el tiempo que yo faltaba de Madrid, habían ocurrido novedades. Mi madre comenzaba a tener el pelo blanco. Una de mis hermanas iba a casarse. Muchas personas conocidas habían muerto o no se sabía de ellas. Contamos Lara y yo las peripecias de nuestra vida de guerrilleros en casa. Lara fue simpático a mi familia. Al día siguiente me lancé yo a la calle a saber noticias. Entré en el café de la Fontana de la carrera de San Jerónimo y con el primero con quien me encontré fue con Eguía y Lascano. Charlamos. Eguía acababa de reñir con los josefinos y habló pestes de Minaño, del exfraile Estala, de García Suelto y de otros afrancesados amigos de Urquijo, del marqués de Almenara y del rey José. También se burló de las inclinaciones lacayunas de la aristocracia española, que sentía un amor por llevar el vaso de noche del rey, fuera Borbón o fuera Bonaparte, verdaderamente extraordinario. Estaba convencido de que era necesario acabar con la monarquía. La guerra le parecía un bien. Así se podía denigrar a Narizotas en nombre de Pepe Botellas y al rey de copas en nombre de Narices. Una lluvia de folletos, hojas insultantes y caricaturas durante algún tiempo desacreditarían la monarquía. ¿Ya a José le parece a usted tan malo como Fernando?, le pregunté yo. Políticamente, los dos son una calamidad. Fernando es un miserable, un cobarde, un canalla digno de esa raza de idiotas que lleva por apellido Borbón. José nos está resultando un farsantuelo que quiere echárselas también de rey de verdad y se llama a sí mismo Majestad Católica de España y Príncipe francés. Tiene la vanidad de todos los zapateros encumbrados. De manera que no sabemos por cuál decidirnos, dije yo en broma. No lo sabemos, agregó él, y es una preocupación. El que debe estar en un gran compromiso debe ser Dios. Porque ha bendecido por un cura suyo las banderas de los fernandinos y de los josefinos. ¿Qué hace ahora? ¿Por quién se decide? No puede desear decentemente el triunfo de los unos ni de los otros. Debe estar perplejo, dije yo, siguiendo la broma. De todas maneras, ganen unos o ganen los otros, siempre habrá misas, te deum y acciones de gracias en Madrid o en Cádiz, y los bolsillos de los obispos se llenarán. Para el Ser Supremo, unas cuantas leguas de distancia debe ser poca cosa, y como el buen señor está tan viejo, es posible que no distinga las funciones religiosas de los unos de las de los otros. Marchena. El que dijo esto era un enano extravagante que se acercó a la mesa, apoyando las manos en ella. Eguía le saludó con efusión. Yo miré con curiosidad a aquel tipo raro. Era un viejo canoso, flaco, jorobado, el cuerpo contrahecho, la cara de sátiro, de color cetrino, picada de viruelas, la nariz larga y roja, los ojos de miope y los pelos alborotados y duros. Parecía un trasgo, un monstruo cómico de fealdad. Hablaba el enanillo con una mezcla de acento andaluz y extranjero, y por su sonrisa burlona y por su aire imperioso y sarcástico, se veía que se consideraba hombre importante. Me miró varias veces como preguntándose quién sería yo. Yo también tenía curiosidad de saber quién era él, y cuando el extravagante enano se apartó para ir a otra mesa a saludar a uno, le pregunté a Eguía, ¿quién es este tipo? Este es el abate Marchena. Hombre, este es. Sí. ¿Qué, tenía usted curiosidad por conocerle? Sí, me gustaría hablar con él. Pues le presentaré a usted. Cuando volvió Marchena, Eguía me presentó al abate, que me recibió afablemente. Me preguntó de dónde era, y al decirle que me tenía como de Irún, me aseguró que sentía gran cariño por las provincias vascongadas, a las que consideraba, mudanza de los tiempos, como más propicias que las otras españolas para aceptar las ideas revolucionarias. Luego me habló de sus amigos vascos, del Alavés Santibáñez, catedrático de Humanidades en Vergara, de Samaniego, Peñaflorida, Altuna, Cérega y otros. También recordamos a Basterreche y a algunas personas de Bayona,
entre ellas a mi tío Etchepare, a quien Marchena estimaba como hombre de gran carácter. Luego hablamos de política. Marchena creía que la Revolución Francesa era como un molde definitivo y único, y que no se podía pasar de lo que habían dicho Rousseau, Voltaire, D'Alembert y los demás. Yo empezaba a creer que no, que la Revolución Francesa era un ensayo de vida colectiva nueva y que estos ensayos se irían repitiendo en años y en siglos hasta llegar a equilibrios mejores y más justos de todos los intereses y de todas las fuerzas de un país. Como los franceses habían hecho su revolución, yo creía que nosotros haríamos la nuestra, a nuestro modo. Claro que con más resistencia en el campo y menos acometividad en las ciudades, por ser estas menores y de poca densidad. Marchena no quería suponer esta posible originalidad española y mucho menos pensar que el patriotismo de los de la Junta Central fuera el comienzo de la transformación. Para él, los patriotas partidarios de Fernando defendían la vida antigua, el absolutismo contra la libertad. Yo arguí que para los patriotas liberales Fernando era lo de menos, que lo principal eran las Cortes, y añadí, si las Cortes de Cádiz hacen una constitución, como parece, tendrán ustedes que abandonar la causa del rey José. Desde ese momento, el ser afrancesado ya no tendrá objeto. Marchena dijo que no, y que no, que los de Cádiz eran unos charlatanes, que en España no había filosofía y que nuestra literatura era confusa, desarreglada e inmoral. El entusiasmo por la revolución, y sobre todo por la literatura francesa, le impedía al abate comprender su país. Fue necesario que viniera otra generación inspirada en las Cortes de Cádiz para tener como cosa posible la libertad dentro de la patria. Antes de despedirme de Marchena y de Eguía, le pregunté a este si seguía siendo masón. Me dijo que sí, aunque ya el masonismo le parecía una broma. Añadió que si quería afiliarme, debía ir a la logia de la Estrella, establecida en la calle de las Tres Cruces y que dirigía el barón de Tinán. Fin de sección 41. Sección 42 de El Escuadrón del Brigante. Esta es una grabación del LibriVox. Todas las grabaciones del LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Leído por Empinedag. El Escuadrón del Brigante, por Pío Baroja. Libro sexto, capítulo 3. Van Halen y las logias. Un muchacho con quien me relacioné en los días que estuve en Madrid fue Juan Van Halen, que en este tiempo era oficial de la Guardia del Rey José. Van Halen era de mi edad, de familia belga, nacido en la isla de León. Era alto, buen mozo, rubio, bastante jactancioso, tipo intermedio entre flamenco y andaluz. Van Halen sufría los desdenes de los franceses con quienes convivía, y por ser muy susceptible y en el fondo patriota, reñía constantemente con sus compañeros. Estas disputas le ocasionaron un duelo con un hermano del general Sebastiari y otro desafío muy grave con el coronel Montleguer, famoso espadachín, el cual dijo a Van Halen con la fatuidad de un francés: «Tengo sobre usted el derecho de conquista». En este duelo, Montleguer hirió a Van Halen y lo dejó a la muerte. Fui con Van Halen a la logia Estrella y me enteré de lo que pasaba en los centros de la masonería. Había entonces en España 4 grupos masónicos, y, cosa extraña, en todos ellos quedaba un rastro del revolucionario granadino Andrés María de Guzmán, a pesar de ser Guzmán completamente ignorado, porque en aquella época se conocía la Revolución Francesa en España solo muy en bloque, y más por el conjunto de ideas que por detalles. Este rastro de Guzmán demuestra cómo, en el fondo, no queda nada perdido. De los 4 grupos masónicos de Madrid, 2 eran patriotas y 2 afrancesados. De los patriotas, el primero y más antiguo era la Gran Logia, fundada por el conde de Aranda. Las logias patrióticas. A esta Gran Logia, instalada en el palacio de los duques de Híjar, en la carrera de San Jerónimo, habían pertenecido 2 hombres más ilustres del partido reformista en tiempo de Carlos III y Carlos IV. Lo dirigía en este tiempo el conde de Montijo, pariente de Guzmán. El conde del Montijo era el famoso tío Pedro del Motín de Aranjuez, hombre ambicioso y botarate, masón y al mismo tiempo denunciador de liberales. Como muchas personas del tiempo, Montijo aparecía con 2 caras, ahora que él mismo no sabía cuál era la suya propia.
La segunda logia patriótica, más política en tiempo de la Guerra de la Independencia que la anterior y afiliada a la masonería escocesa, se llamaba Gran Oriente de España y estaba fundada por el conde de Tilly, a quien se conocían las logias por su apellido a secas, Guzmán. Tilly parece que era hermano de Andrés María de Guzmán, el amigo de Marat. Don Francisco Pérez de Guzmán, conde de Tilly, tenía esa ambigua personalidad de muchos hombres de la época. Unos afirmaban que era extremeño, otros que nacido fuera de España. Lo que era indudable es que había vivido mucho tiempo en París, probablemente con su hermano Andrés, y aparecido en Sevilla antes de la Guerra de la Independencia. Debía de tener el aprendizaje de un hombre que había presenciado la Revolución Francesa. Se decía de Tilly que era jugador y que estuvo complicado en Madrid en un robo de alhajas. En política, Tilly quiso seguir las huellas de su hermano y fundó la primera logia escocesa en Aranjuez. Estuvo allí a punto de ser muerto por la plebe, por sospechoso, el día en que se supo la rendición de Madrid, y se salvó tirando a la gente puñados de dinero. Luego fue individuo de la Junta Central como representante del Reino de Sevilla, miembro de la sección de guerra, y aunque se decía liberal, se manifestó enemigo de la reunión de Cortes. Después intentó escaparse a Gibraltar y se aseguró que había concertado, en unión del duque de Alburquerque, un plan de pasar a México con 5.000 hombres a sublevar el país contra España, con la ayuda de los ingleses, ofreciendo a estos, en cambio, la plaza de Ceuta. Se le redujo a prisión en el castillo de Santa Catalina de Cádiz por orden del general Castaños y allí murió. Luego se dijo que Tilly era inocente de lo que se le acusaba. Años después oí hablar de otro conde de Tilly en París que venía de Jersey, donde habitaba su familia. Me chocó porque al mismo tiempo había otros condes de Tilly en Madrid. En esta familia todo era confuso. Muerto don Francisco Pérez de Guzmán, conde de Tilly, le sustituyó en la dirección de la masonería escocesa en España un extranjero, el barón de Tinán. Tinán organizó el Gran Oriente y la Logia Estrella, que celebraba sus tenidas en la calle de las Tres Cruces. Este Oriente fue en España el foco del Partido Liberal avanzado. Casi ninguno de los que pertenecieron a él conocía su historia, ni sabían que era una cría de la Revolución Francesa, engendrada por un grande de España, maratista, miembro del Club del Obispado, guillotinado en París y aclimatada en la península por un hermano suyo, general, muerto en presidio. Como no había más que divisiones y subdivisiones en todos los campos, en el Oriente escocés, futuro foco del Partido Liberal, se marcaron dos tendencias contrarias: la de los anglófilos, que consideraban necesaria la protección de Inglaterra para acabar la guerra y para afirmar las instituciones liberales, y la de los patriotas puros, que repudiaban toda influencia extraña. Los anglófilos no querían más que la lucha regular de los grandes ejércitos. En cambio, los patriotas eran más partidarios de los guerrilleros. Andando el tiempo, los anglófilos, en su mayoría, se hicieron moderados, y los patriotas exaltados, progresistas. Las logias afrancesadas. De las dos logias afrancesadas, una, la principal, era la Santa Julia, fundada por Murat y constituida principalmente por militares franceses y por españoles josefinos. Se hallaba establecida esta logia en la calle de Isabel la Católica, en el edificio de la abolida Inquisición, y tenía mucha importancia. La segunda logia afrancesada era el Gran Oriente de España y de sus Indias, cuya fundación se debía al conde de Grasse-Tilly, al decir de algunos, también pariente de Tilly. El Gran Oriente de España y de sus Indias seguía las inspiraciones del Consejo Supremo de Francia, y en esta época, por renuncia de Grasse-Tilly, era venerable el navarro Azanza. Por mi iniciación de aprendiz en la logia de Bayona, yo me encontraba afiliado a este Gran Oriente, pero por ser de tendencia afrancesada, decidí dejarlo e ingresar en la logia de la Estrella, punto de reunión de los patriotas y liberales que seguían las inspiraciones de la masonería escocesa. En la logia de Bayona teníamos como contraseña la palabra Mac Benach, que me había servido para salvarme en Miranda. En la de Tinán, nuestra palabra era Oterova. Estas 7 letras eran, al decir de los hermanos, las iniciales de otras 7 palabras: Occide Tyrannum et recupera omnia bona antiqua, que no se necesita saber mucho latín para comprender qué significa: mata al tirano y recobra todos los bienes antiguos.
Siempre que asistía a reuniones masónicas, protesté de que se perdiera el tiempo hablando del gran arquitecto del universo, del templo de Salomón, de Abiram y de otros simbolismos ridículos y trasnochados sacados de la Biblia. Pero había ciudadano experto, venerable o escogido, capaz de desenvainar su espada de hoja de lata y atacar con ella al impío que desprecia las mojigangas de la sublime albañilería. Si el misticismo judaico de los masones me parecía grotesco y sin interés, en cambio me interesaba la posición política respectiva de las logias. En ellas se inició la política de los partidos españoles de la primera mitad del siglo XIX. Rivalidades. De las dos patrióticas, la primera, la Gran Logia, seguía la tendencia enciclopedista, sin mezclarse apenas en política. La segunda, el Oriente Español, afiliado a la masonería escocesa, era partidario de la constitución que iban a decretar las Cortes. Uno de los masones escoceses, Lorenzo Calvo de Rosas, miembro de la Junta Central y luego diputado por Aragón, había sido realmente el instigador de las Cortes con las exposiciones que presentó a la Junta Central, insistiendo en el pensamiento iniciado antes por Jovellanos. Calvo de Rosas era un vizcaíno terco, soberbio, que a pesar de haber sido el alma de la defensa de Zaragoza, era entusiasta de la Revolución Francesa y soñaba con una dictadura terrorista ejercida a la usanza de la Convención. Calvo de Rosas consiguió sus propósitos de reunir las Cortes, aunque él no se lució gran cosa en ellas. De las logias afrancesadas, la de Santa Julia era imperialista. Aspiraba a un imperio de varias naciones, dirigido por Bonaparte y con la capital en París, y la logia del Ser Supremo de España e Indias, presidida por Azanza, quería considerar la guerra de la independencia como una guerra civil. Decían estos masones que desde el momento en que el rey José había subido al trono de España, haciéndose independiente de Napoleón, el conflicto no era una lucha de España contra Francia, sino de españoles josefinos contra fernandinos, de Bonapartes contra Borbones, una guerra semejante a la de sucesión. Claro que mirando la cuestión fríamente, se podía reducir la guerra de la independencia a una lucha dinástica, pero tantas cosas arrastraba esta lucha, tanta divergencia suponía el tomar parte por una u otra bandera, que, de poder contemplar el problema con frialdad, no hubiera habido problema. Estas logias, a poco de fundarse, se odiaban a muerte y se ridiculizaban por sus símbolos y atributos. En la Estrella se hablaba en burla de los masones afrancesados de la calle de Isabel la Católica y se les apodaba los de la Berenjena, porque se llamaba así en burla una gran orden fundada por el rey José. En cambio, en la Santa Julia se acusaba de clericales a los de la Estrella. Todas estas luchas eran síntoma de la fermentación que comenzaba a obrar enérgicamente en la sociedad española. Hoy, mirándolo a distancia, se comprende que así debía ser, pero de cerca aquel desbarajuste era desagradable. En la Logia Estrella se discutieron varios proyectos para después de aprobada la Constitución. El mío, yo también presenté el mío, consistía en comprometer a todos los generales afectos a la Constitución y en influir para destinarlos a Andalucía, y en el caso de que se acabara la guerra con la victoria de España, como era lo más probable, llevarlos a Cádiz con sus tropas, convertir las Cortes en una convención, y si Fernando se mostraba hostil a ella, proclamar la República. Mi proyecto, que a mí me parecía magnífico, se encontró irrealizable. En vista de que no se podía hacer más que hablar, decidí marcharme. Me despedí de los hermanos masones y les di mis señas en la partida de Merino. Van Halen me expresó su deseo de abandonar a los franceses. Yo le dije que viniera con nosotros, pero la perspectiva de entrar en una partida de fanáticos, capitaneada por un cura, no le parecía, por lo que me dijo, muy halagüeña. Fin de sección 42. Sección 43 de El Escuadrón del Brigante. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Leído por Empinedag. Libro sexto, capítulo cuarto. De vuelta. A los pocos días de estancia en Madrid, Lara y yo, cansados de hablar, discutir y perorar, nos hallábamos deseosos de marcharnos. Un desorden y un desbarajuste tan grandes como el que se notaba en Madrid
nos causaba más impresión por la costumbre de vivir disciplinados. Antes de transcurrida una quincena, Lara y yo estábamos en marcha. Como había tanta tropa francesa por el camino de Francia y podíamos toparnos con gente más desconfiada que el oficial francés, a quien nos encontramos cerca de Burgos, decidimos ir en galera por Guadalajara a coger Sigüenza, después Almazán e internarnos en Soria. Yo llevaba una carta del barón de Tinán para el empecinado. Llegamos a Guadalajara con pasaportes del rey José y al salir de esta ciudad rompimos los papeles y nos dirigimos a una villa próxima, Gascueña o Gaspueña, pues de las dos maneras se le llama. Íbamos marchando a pie cuando nos dieron el alto 4 guerrilleros de a caballo. Les explicamos quién éramos y que llevábamos una carta para el empecinado. Uno de ellos nos dijo: «A ver la carta». «No se la puedo enseñar más que a él», contesté yo. Con este motivo nos enzarzamos en una disputa que, afortunadamente, vino a cortar un teniente muy joven, pues no tendría arriba de 16 años. Era Antonio Martín, el hermano del empecinado. El empecinado. Antonio Martín, al oír nuestras explicaciones, nos dijo que nos llevaría a presencia de su hermano. Fuimos a una casa baja de Caspueña y entramos en un cuarto encalado que tenía en medio una mesa de pino con unas sillas de paja y en las paredes planos de las provincias de Guadalajara, Soria y Valladolid. En este cuarto había un grupo de hombres y entre ellos estaba el célebre guerrillero don Juan Martín con varios jefes de su partida. Yo le entregué la carta de la logia Estrella. El empecinado leyó la carta despacio, como hombre que no tiene gran costumbre de la lectura. Mientras él leía, Lara y yo le estuvimos contemplando. Era un hombre todavía joven, fornido, de pelo negro y de color atezado, tipo de cavador de viña. Los labios gruesos, el bigote a la rusa, unido a las patillas, la cara de hombre tosco y bravío, con una mandíbula acusada y una raya profunda que le dividía el mentón. Vestía de uniforme amarillo con vueltas rojas, fajín rojo, cordones de plata en el pecho y un cinturón con una chapa, con las letras C.A.L.A., Caballería Ligera. Lo que más llamaba la atención en el empecinado eran los ojos fijos, brillantes, huraños, y las manos, por lo cuadradas y por lo terriblemente fuertes. «¿Qué piensan ustedes hacer?», nos dijo el empecinado bruscamente. «Vamos a reunirnos con Merino. Somos oficiales suyos». «Qué raro que estén ustedes con Merino y tengan esos amigos en Madrid». «Sí, es una extraña casualidad». El empecinado, llevándome a un rincón, me dijo: «En la carta que ha traído usted, me preguntan qué es lo que haré si se proclama la Constitución. Voy a contestar ahora mismo que la juraré al frente de mis tropas con la mayor solemnidad». «Veremos lo que hacen los demás», dije yo. «Merino probablemente no jurará». «Creo que no, por lo menos no será de los primeros». El empecinado nos preguntó cuándo íbamos a reunirnos con nuestro escuadrón y contestándole que no teníamos prisa, nos dijo que nos daría una carta para Merino, nos prestaría 2 caballos y, escoltados por una patrulla de su gente, llegaríamos hasta Almazán. Abuín el Manco. Al día siguiente, por la mañana, nos encontramos con el grueso de la partida de Saturnino Abuín el Manco y unidos a ella tuvimos una escaramuza con las tropas de Roquet, entre Torija y Valdenoches. Don Saturnino, el Manco de Tordesillas, nos recibió muy amablemente. Abuín, a quien todo el mundo llamaba Albuín, por esa tendencia que hay a corregir los apellidos que parecen incompletos, era entonces un hombre de unos 30 años. Era manco del brazo izquierdo, herido en un combate que tuvieron los españoles y franceses en el Alcázar de Talamanca, en la provincia de Guadalajara. Hubo que cortarle el antebrazo por el tercio superior. Albuín era hombre seco, cenceño, de frente despejada, ojos pequeños e inteligentes, bigote corto, nariz fuerte, algo torcida. A mí me fue muy simpático. El comienzo de Abuín era parecido al de todos los guerrilleros. Había salido de su pueblo con 8 o 9 muchachos mal armados. Abuín llevaba los primeros días de su campaña una daga corta y antigua que había sacado de su casa. Los demás iban armados de garrotes con pinchos. Al pasar por cerca de Cuéllar, la partida vio a un grupo de 6 dragones que pasó por las inmediaciones de esta villa. Abuín se arrojó sobre ellos y el que hacía de jefe de los dragones entregó la espada al guerrillero,
quien la tomó y la conservó durante toda su vida. Don Saturnino se unió al empecinado y peleó durante mucho tiempo con él. Luego, pocos meses después de encontrarle Lara y yo, creyéndose postergado, abandonó a don Juan Martín en el Rebollar de Sigüenza y se pasó con su partida a los franceses. Fue un mal momento el suyo. Durante toda su vida, don Saturnino el Manco tuvo una fama deplorable. El estigma de traidor le debía pesar en el ánimo de una manera terrible. Varias veces le vi en París en 1819, triste, cabizbajo, y más tarde le he vuelto a ver en Madrid, igualmente meditabundo. Después de la escaramuza entre Torija y Valdenoches, volvimos a Caspueña. Por la tarde nos despedimos del empecinado, que nos dio la carta para Merino y un pasaporte. Este pasaporte lo hemos conservado como recuerdo hasta hace poco. Era una hoja impresa con un grabado que representaba a un guerrero montado a caballo, con el sable en alto, atacando y derribando a los franceses. Junto a él había una matrona que debía ser España, y cerca un león estrujando entre sus garras un águila. Camino de Almazán. Salimos, como he dicho, por la tarde de Caspueña, en compañía de Antonio Martín y de una escolta de 25 hombres, camino de Sigüenza. Antonio nos hizo preguntas a Lara y a mí acerca de la vida en la corte, y yo hablé de las discusiones y controversias madrileñas en cafés, tertulias y logias, y aunque era una imprudencia, confesé que era masón. Antonio se quedó asombradísimo de que un masón estuviese en las guerrillas de Merino y me dijo que él también deseaba ser presentado en una logia. Pasamos por delante de Sigüenza y fuimos hacia Almazán, atravesando los altos de Barahona en la llanura llamada Campo de las Brujas. Nos despedimos, antes de entrar en Almazán, de Antonio Martín, ya muy amigo nuestro, y seguimos hasta Calatañazor, donde encontramos nuestras fuerzas. Contamos a Merino lo que había pasado con el director. Le dijimos que una columna francesa nos había conducido a Madrid y le entregamos la carta del empecinado. Después, pasado algún tiempo, comenzaron las buenas noticias para los españoles. Napoleón había declarado la guerra a Rusia y tenía que sacar tropas de España. El rey José no se veía seguro en Madrid. Los mariscales del imperio no le hacían caso. Desde esa época, con mucha frecuencia, nos leían partes diciendo que aquí o allí se había ganado una batalla por el ejército aliado. Nosotros ya no operábamos como guerrilleros libremente, sino que seguíamos un plan superior, casi siempre en combinación con las partidas de Borbón y Padilla y la brigada del empecinado. Fin de sección 43. Sección 44 de El Escuadrón del Brigante. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Leído por Empinedag. El Escuadrón del Brigante, por Pío Baroja. Libro sexto, capítulo quinto. La niña. Fue una época para nosotros excepcional por lo apacible y poco inquieta. Como he dicho antes, Fermina había recogido la hija de Martinillo y se marchó a vivir con ella y la nodriza a Huerta del Rey. Lara y yo íbamos con frecuencia a ver a la criatura y a Fermina, transformada de guerrillera en mujer de su casa y madre amorosa. La niña era un vínculo que nos unía a Lara, a Fermina y a mí. El coronel Blanco nos dejaba marchar casi todas las semanas a visitar a la hija adoptada por nuestro extinguido escuadrón. Se operaba poco en esta época. Las partidas de guerrilleros no eran buenas para movimientos en gran escala. Por otra parte, Merino se encontraba con que las fuerzas que tenía a sus órdenes sobrepasaban su capacidad y sus conocimientos, y como no estaba dispuesto a dar acciones, apenas se movía, de miedo a un fracaso grande. Cuando nos daban licencia, Lara y yo montábamos a caballo y nos largábamos trotando y galopando hasta Huerta. Un perro que yo tenía por entonces nos seguía ladrando y dando brincos. Se llamaba Murat I, porque después tuve dos más con este nombre. Murat era un perro inteligentísimo. Todo el mundo decía que no le faltaba más que hablar. Llegábamos Lara y yo a Huerta e íbamos a casa. Estos pueblos, en la Guerra de la Independencia, eran de una miseria horrible, mayor aún en el comienzo del año 12, que fue el auténtico año del hambre.
Yo tenía fresco el dinero que me habían dado en casa, no mucho, pero entonces, y para aquellos sitios, casi un capital. Cuando nos acercamos a Huerta y entramos en la plaza, donde solía haber un mayo, a mí me parecía un pueblo bonito, a pesar de su desolación y de sus calles torcidas. Íbamos enseguida a casa de Fermina. Ella solía estar en la ventana con la niña. Comíamos juntos y muchas veces, si hacía buen tiempo, Fermina, la nodriza, a quien llamábamos Mencigüela, y la chica, solíamos ir a tomar el sol a una azotea que hay alrededor de la iglesia. Yo lucía a Murat, que tenía todas las habilidades de un perro de regimiento, y le insultaba cuando no hacía algo bien. Le llamaba canalla, asesino, granuja. «No le insultes al pobre», me decían Fermina y Lara. Murat ya sabía que aquello era una broma. Cuando se cansaba de jugar, se subía sobre el banco y ponía su cabeza en mis piernas. Yo sacaba mi anteojo para mirar a lo lejos. Desde aquella azotea de la iglesia se divisaba una gran hondonada, un valle cerrado por unas lomas rojizas, y por encima, en el fondo, Somosierra, como una muralla azul. A un lado brillaban las praderas verdes de Arauzo de Miel. Mirando hacia el pueblo no se veía una casa alineada ni derecha, todas torcidas, alabeadas, con los tejados hundidos. Qué silencio solía reinar allí. Piaban los pájaros, cacareaban las gallinas, subía en el aire la ligera columna del humo azul que brotaba de una casa. Lara me hacía fijarme en la poesía de esas cosas, en el sonido de una esquila, en el toque de la campana, en el rebaño de cabras que se esparcía por un pedregal. Mientras tanto Fermina paseaba con la niña. Mencigüela le enseñaba las cigüeñas y la canción que se les canta, que es esta: «Cigüeña barreña, la casa se te quema, los hijos se te van, machácales los ajos, que ellos volverán». Cosa que, según la nodriza, hacía rabiar a las cigüeñas. Qué vida primitiva, qué vida más extática la de aquel pueblo. A media tarde volvíamos a casa a merendar. Me asombraba cómo Fermina no se aburría allí. Recuerdo la salita de la casa como si la estuviera viendo. Había una mesa, un armario, un reloj alto de pared y un cuadro de cañamazo en que estaban bordados un ciervo que tenía un aspecto mixto de conejo y de ardilla, unas flores y este letrero: «Aquilina Ciruelos lo hizo en 1803». Yo me entretenía bastante describiendo en voz alta el cuadro, cosa que a Fermina no le gustaba. Seguramente en su casa hay algún bordado igual hecho por ella, pensaba yo. Además de la mesa había una cómoda pesada y ventruda, y sobre ella un niño Jesús metido en un fanal, y un espejo donde se reflejaban las imágenes completamente deformadas. El mobiliario se completaba con un baúl enorme con aplicaciones de latón y un arca. Todo lo que tuviera colorines a Fermina se le antojaba muy bonito, en cambio a mí me parecía muy feo. Era una mujer rara la tal Fermina. Tenía un amor por el orden, por el arreglo, completamente extraño. Cuidaba la ropa blanca como algo religioso. Se comprendía, al verla en una casa, el odio que experimentaba por todo lo nuevo y lo revolucionario. La enemiga terrible que guardaba contra los franceses provenía, más que nada, de que no respetaban costumbres antiguas. «¿Por qué se ha de hacer esto?», preguntaba yo alguna vez. «Así se ha hecho siempre». Esa no es razón. ¿Por qué se ha de hacer de otra manera si así se ha hecho siempre? Hay piedras que parece que están fijas, sujetas en la tierra, sin que puedan desplazarse nunca. De estas piedras era Fermina. Yo no, yo me sentía como el canto rodado, que al menor impulso corre por los taludes al fondo de los barrancos. En la naturaleza de Fermina estaba la inmovilidad. Era lógico en ella que al volver a una vida metódica, encarrilada, no quisiera moverse. Algunos días jugábamos a la pelota en el pueblo, Lara, Ganish y yo, con los mozos del pueblo. Los castellanos son torpes para esto. Parece que el vascongado es el más diestro, el mejor constituido para tal juego. Así es que Ganish o yo ganábamos siempre. A media tarde emprendíamos la vuelta hacia Salas, en donde estábamos de guarnición. El pinar, como decía Lara, parecía una catedral. Por entre sus troncos, que dejaban anchas sombras, pasaban las fajas luminosas del sol. Lara y yo solíamos marchar por el medio del bosque en silencio.
El viento arrancaba un murmullo misterioso de los pinos y nuestras sombras se alargaban en el suelo con la luz dorada del crepúsculo. En algunos puntos parecía reconcentrado el olor de la resina y del tomillo. Cuando pasábamos los pinares comenzaba a oscurecer. Cruzábamos por prados verdes sembrados de margaritas y por regatos llenos de agua que reflejaban las estrellas. No sé qué giro hubiese tomado mi vida a seguir así. Lara y yo comenzábamos a hacer proyectos de vivir en el campo. Un domingo, al ir a Huerta del Rey, nos encontramos a Fermina desesperada, bañada en lágrimas. La niña acababa de morir. La noticia me produjo un verdadero dolor, y desde allí entonces comencé a sentir deseo de marcharme de allí. Aquí se interrumpe el manuscrito de Aviraneta. Fin de sección 44. Sección 45 de El Escuadrón del Brigante. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Leído por Empinedag. El Escuadrón del Brigante, por Pío Baroja. Libro séptimo. A. Salto de Mata. Acotación. Ahora, dice don Pedro de Leguía y Gastilumendi en sus papeles, para completar la historia de Aviraneta en su época de guerrillero con el cura Merino, tengo que recurrir a lo que me contó el cabo de Chapelgorris, Juan Larrumbide, llamado Ganish, en la taberna del Globulillo, en la calle del Puerto de San Sebastián, una tarde de otoño del año de 1839. Al saber que conocía la vida de Aviraneta, Ganish me preguntó con gran interés si le había contado algo de él. Yo contesté que sí, e indiqué lo que me había dicho. ¿Con qué Eugenio le dijo a usted que yo me arreglé con la riojana?, me preguntó Ganish algo incomodado. Sí. ¿Y no habló nada de sus enredos? No. ¡Qué gracioso! Pues él también estuvo viviendo con una mujer y a punto de casarse con ella, una tal Fermina. ¿Fermina la Navarra? Sí. ¿Qué le contó a usted más, Eugenio? Que usted había conquistado a la riojana por su manera de hablar enrevesada, que usted no hacía más que comer. ¡Qué canalla! Ese bizco tiene más mala intención. ¿Ya le dijo a usted que a él le llamaban el Pisaverde? Sí. Había notado que entre Ganish y Aviraneta existía, así como por debajo de su amistad, un fondo de envidia y de odio, y escarbando en él, conseguí que Ganish contara todo cuanto sabía. Me hubiera gustado mucho poder trasladar fielmente las palabras de Ganish y sus impresiones personales acerca de su vida y de la de Aviraneta en las guerrillas de Merino, pero ¿quién sería capaz de transcribir con exactitud aquella serie de frases defectuosas, aquella serie de concordancias extrañas en donde se confundían el castellano, el francés y el vascuence? Es imposible reproducir su relato como él me lo contó, relato que ciertamente no tenía orden gramatical, pero sí mucha gracia. Al dar yo una forma lógica, aunque no literaria, le quito, seguramente, todo carácter a esta narración que hizo Ganish en la taberna del Globulillo de la calle del Puerto, en San Sebastián, una tarde de otoño del año 1839. 1. Fermina y la riojana. Ganish comenzó de este modo. Cuando entremos en la partida yo y Eugenio, como la cura Merino, así ojalá se muera de repente, era hombre que se fijaba mucho en estas cuestiones. Eugenio, que es un enredador, inventó que la riojana era mi mujer y Fermina la suya, la cura Merino. Pero no, es imposible seguir a Ganish en su relato, y prescindiendo de lo pintoresco de su estilo, hay que hacerle hablar como todo el mundo. El cura Merino no se preocupaba de estas cosas por virtud, sino porque era celoso y lujurioso como un mico. La riojana era una buena chica, eso sí, le gustaba la miel como a todas las mujeres, y cuando se le ponía algo en la cabeza era un poco bestia. La Fermina se las echaba de señorita. Siempre estaba de mal humor, dispuesta a dar gritos y a subirse a la parra por cualquier cosa. La riojana y yo, siguió diciendo Ganish, nos entendimos pronto, porque, como yo hablaba poco el castellano, me iba pronto al bulto. Como la Fermina y Eugenio no llevaban camino de arreglarse, la riojana le decía a su compañera, «Pues no eres poco melindrosa, hija, en la guerra como en la guerra. ¡Qué demonio!». Fermina era de un pueblo de la ribera de Navarra, y su padre un rico hacendado. Había tenido Fermina un novio que, con engaños,
así dicen siempre las mujeres, la sacó de casa. El padre juró que si volvía la despedazaba, y claro, ella no quiso volver. Tenía Fermina muchas ínfulas aristocráticas. Yo no sé si mentía, es muy probable, pero mintiendo o diciendo la verdad, aseguraba que se hallaba emparentada con las familias más linajudas de Navarra. Los Echegaray, no sé de dónde procedemos, le replicaba Eugenio, que se hacía llamar por su tercer apellido. No sé si venimos del cogollo o de las hojas, de las últimas capas o de los primeros manteos, pero no me preocupa gran cosa. «Tienes risa de condenado», le decía ella, y esto le daba a él más ganas de reír. No sé qué idea tenía la Fermina de Eugenio y de mí, pero creo que nos consideraba como dos herejes a los que no les faltaba el canto de un duro para entrar en el infierno. Yo le aconsejaba a Eugenio que cogiera a aquella mujer y la dejara perdida en algún monte donde no pudiera volver, como a los perros que molestan. Fermina la Navarra decía brutalidades sin notarlo, pero si alguien le echaba un piropo se sofocaba y le brillaban los ojos. Entonces sí, estaba guapa. Fermina la Riojana y otras mujeres que había allí se decidieron, cuando comenzaron a organizarse las guerrillas, a gastar pantalones y a montar a caballo como los hombres. Aviraneta, que siempre había sido hablador, llamaba a Fermina la monja alférez. «Este alférez, Ganesh», me solía decir Eugenio, guiñando los ojos, «está verdaderamente bonito». «Condenado, ¿te gusta avergonzarme?», contestaba ella. «Ya que eres la monja alférez», contestaba él, echándoselas de galante, «sé monja para mí y alférez para los demás». Al poco tiempo de estar en el campo, a Eugenio le hicieron teniente, no porque hubiera peleado más que yo o que los demás, sino porque tenía más escuela. Eso de saber manejar la pluma es cosa de mucha importancia. Como Eugenio nunca ha sido fuerte, a los 3 o 4 meses de estar en el campo durmiendo en el suelo y recibiendo nieves y chaparrones, tuvo un ataque de reumatismo. Reumatismo, decía Ganesh, y le fue necesario quedarse en cama. Yo fui a cuidarle, más que nada, por no andar de maniobras. Tanto subir y bajar montes y mojarme me tenía aburrido. Estaba ya soltero, porque la Riojana se me había marchado con el cura. Le pedí permiso a este para ir a cuidar a Eugenio, y Merino me dijo, «Sí, sí, vete». Claro, quería tenerme lejos de la Riojana. Luego me preguntó, «¿Qué le pasa a Eugenio? ¿Está baldado por el reuma?» «¡Qué gente, qué jóvenes!», murmuró. «Ese Echegaray vale poco. A mí no hay lluvia ni nieve que me haga efecto». El cura decía la verdad, era duro como una piedra. Al principio de la enfermedad de Aviraneta, la Fermina le cuidó muy bien, pero cuando entró en la convalecencia, ella y él se tiraban los trastos a la cabeza. A la Fermina le asustaba mucho pensar en el infierno, y decía a Aviraneta que tenían que confesarse y ver al cura. «¡A los curas! A presidio los llevaría a todos», decía Eugenio. Ella al principio se incomodaba, luego le decía, «Tú pierde tu alma si quieres, yo ya me salvaré». «¿Salvarte?», le contestaba él en broma. «No sé cómo. Has matado, has dicho mentiras, dejarías de ser mujer si no las hubieras dicho. Amores has tenido, iracunda eres como pocas, golosa también, envidiosa idem. Como que si no te metes monja después de la guerra y te azotas, no sé cómo te las vas a arreglar con tu alma». «Ese Eugenio», añadió Ganesh, «tiene unas ocurrencias». «¿Y ella qué hacía al oír esto?», pregunté yo. Ella se ponía como una fiera y le decía, «¡Canalla, pisco! Quisiera que te murieras de repente». «Ya lo sé», contestaba él. Luego hacían las paces. La Fermina tenía un genio imposible. Se mostraba dominadora, violenta, sanguinaria. Eso sí, para la gente pobre era buena. Fin de sección 45. Sección 46 de El Escuadrón del Brigante. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Leído por Empinedag. El Escuadrón del Brigante, por Pío Baroja. Libro séptimo, capítulo 2. La hija de Martinillo. Supongo que Eugenio, siguió diciendo Ganesh, le habrá contado y ponderado los combates de la partida del cura. Es muy amigo de dar importancia a todos los sucesos donde interviene él. «¿Pero la acción de Hontoria del Pinar no fue importante?», pregunté yo. «Va», murmuró Ganesh. «¿Cómo va?
¿No lucharon ustedes con un escuadrón francés numeroso? Sí. ¿No hubo muchos muertos y heridos? Sí, creo que sí. Es extraño, ¿no se acuerda usted bien de esa acción? Sí, algo me acuerdo. Estuvimos en un pinar durmiendo en el campo y todos los días aseguraban que venían y luego que no venían. Bueno, pues una mañana dijeron que los franceses acababan de pasar por el camino. Yo no les vi. Esperamos en un punto y luego tuvimos que ir a otro sitio y luego a otro. Después dimos una carga y como no se pudo romper la formación francesa, comenzamos a pelear unos cuantos del escuadrón con 10 o 12 dragones de esos de gorra de pelo. Y cuando vinieron a ayudarnos los nuestros, nos dijeron que ya se había terminado todo. Sin duda Ganish no se había enterado de los preparativos de Merino para la sorpresa del Portillo de Hontoria, ni del desarrollo general de la acción. ¿Y al día siguiente fueron ustedes a la vid? Sí, también eso le ha contado Eugenio. También. Lo que no le habrá contado, seguramente, será lo de la niña y lo del desafío. No, ¿qué fue lo del desafío? Verá usted, teníamos nosotros en la partida un muchacho joven que se llamaba Martinillo, un pastor, eso es. En ese día de Hontoria del Pinar murieron 20 o 30 de nuestro escuadrón, y entre ellos Martinillo, el pastor. Al día siguiente marchamos a la vid y no volvimos al alojamiento hasta 15 días después. Al llegar a Hontoria y al preguntar por la Teodosia, la viuda de Martinillo, supimos con pena que acababa de morir de sobreparto, dejando una niña a la que se puso también Teodosia. Y aquí se ve lo que son las mujeres de raras y de locas. Fermina la Navarra, que había tenido tanto odio por Martinillo y por la Teodosia madre, recogió a la niña y se fue a vivir con ella a una casa de Huerta del Rey. Los del escuadrón solíamos ir a verla alguna que otra vez, pero sobre todo Eugenio y un amigo suyo llamado Lara. Eugenio pensó en casarse con la Fermina y prohijar a la niña, pero como no estaba en el regimiento alistado con su nombre, era una cosa difícil. La Fermina no pensaba más que en la chiquilla. Muchas veces le oía a Fermina que preguntaba a Aviraneta: «Eugenio, si yo muero, no la abandonarás, ¿verdad?» «¿Yo abandonar a la Teodosia? Nunca», replicaba él. Murió la niña, y la Fermina y Eugenio, que estaban muy amartelados, riñeron enseguida. Fermina volvió a vestir de guerrillera y todos los días le armaba un escándalo a Aviraneta. «Estamos ofendiendo a Dios con esta vida», le decía ella. «O te casas conmigo o nos separamos enseguida». «Espera que acabe esto», contestaba él. «Habiendo dicho a la gente que estamos casados, va a ser un escándalo ahora si vamos a la vicaría». Eugenio se hubiera casado, pero al ver el genio que iba tomando la otra, se espantó. Fermina no pensaba de nuevo más que en luchar, matar y pegarle fuego al mundo entero. Fin de sección 46. Sección 47 de El Escuadrón del Brigante. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Leído por Empinedag. El Escuadrón del Brigante, por Pío Baroja. Libro séptimo. Capítulo 3. El desafío. Fermina se separó de Aviraneta y comenzó a andar, acompañada de un alemán, Müller, que era uno de los prisioneros que se quedó amigo de los españoles. El alemán guardaba las espaldas de la guerrillera. Ella le trataba con altivez y él, a pesar de todo, le servía humildemente. Eugenio estaba furioso. Le miraba al alemán con su ojo visco y frunciendo el ceño. Cuando Aviraneta se pone a mirar así, hay que temblar, porque con la mala sangre que tiene, es capaz de cualquier cosa. La situación entre los dos hombres era muy violenta, y al fin vino el encuentro. Eugenio y el alemán, por una cuestión de poca monta, se lanzaron el uno contra el otro. Eugenio quiso arrestar a Müller, pero al ver en éste una risa de desprecio, suspendió el arresto y concertaron entre los dos un desafío. Estábamos en Hontoria. Lara y yo fuimos los testigos de Aviraneta y dos desertores franceses, los de Müller, el alemán. Se decidió que otro desertor polaco hiciera de juez de campo. Marchamos los 7 al galope al Pinar y entramos en una calvera del monte, grande como una plazoleta. Antes de comenzar el duelo, el alemán dijo que él era un simple soldado y mayormente extranjero, que si se sabía que se había batido con un oficial, le costaría el ser fusilado,
y que por lo tanto exigía juráramos todos guardar el secreto de lo ocurrido. El alemán, sin duda, tenía completa confianza en su triunfo. Juramos callar. Al momento, Müller y Aviraneta se quitaron las casacas. Müller tenía un pecho de gigante y unos brazos fuertes cubiertos de vello rojo. Se midieron los sables y se entregó a cada uno el suyo. El alemán manejaba su arma como un juguete. Se colocaron los dos en guardia. 1, 2, 3. Adelante, señores, dijo el polaco. Los sables chocaron uno contra otro y comenzó el asalto. Müller no tenía idea de la esgrima, pero era valiente y tiraba unos mandobles a Eugenio que yo creí que le deshacía. Aviraneta se defendía con mucha maña y dirigía a Müller golpes a la cabeza y al brazo. El alemán, viendo que no alcanzaba al enemigo, comenzó a dirigirle estocadas furiosas al pecho. Hubo un descanso por orden del polaco, juez de campo. Müller estaba congestionado y torpe. Eugenio, algo pálido, pero muy tranquilo. «Yo intentaba desarmar a este bárbaro», nos dijo Eugenio a Lara y a mí, «y herirle levemente, pero tiene tan mala intención que voy a tener que matarlo, si no, me va a matar él». Siguió el duelo y vimos que, efectivamente, Eugenio cambiaba de sistema. Ya después de parar, no marcaba un golpe ligero en el brazo o en el hombro del contrario, sino que tiraba a fondo de una estocada. Müller hacía lo mismo con una fuerza terrible. Eugenio estaba cada vez más pálido y más ceñudo. Se notaba la decisión en sus ojos. Durante un momento estuvieron los dos forcejeando, casi con los puños juntos, y al separarse se vio que Aviraneta tenía un rasguño en el brazo que le manchaba de sangre. Aquella sangre y la sonrisa de triunfo del alemán enardecieron a Aviraneta, dándole una de aquellas decisiones violentas que le caracterizaban. El polaco hizo la señal del nuevo asalto. Aviraneta se lanzó con tanto brío que acorraló al alemán, que tuvo que retroceder, y dándole un sablazo en la muñeca, le hizo tirar el sable. Creímos que aquí terminaría el lance, pero Müller protestó y volvió con más furia a la pelea. Ya no era dueño de sí mismo, se descubría, parecía un toro más que un hombre. Se veía en él la decisión de atravesar a su contrario, aunque quedara muerto. Aviraneta se encontraba en un aprieto grave, se iba cansando y perdiendo la serenidad. En esto, Müller con el sable rozó la oreja de Eugenio. Aviraneta sintió la sangre que le caía y, enardecido, se lanzó sobre el enemigo, se tiró a fondo y hundió el sable en el pecho del alemán. Müller abrió los brazos, se le cayó el arma, se tambaleó y, dando una vuelta como un peón, cayó a tierra. Los dos testigos franceses no pudieron sostener su cuerpo fuerte y pesado. «Lo he matado», nos dijo Aviraneta. «No he podido hacer otra cosa». El alemán bramaba, escupiendo espumarajos de sangre. Aviraneta, ceñudo, tomó su sable y empezó a limpiarlo en unas hierbas. Esperó un momento por si Müller le llamaba, pero el alemán estaba en las últimas convulsiones de la agonía y poco después había muerto. Montamos de nuevo a caballo. Los dos franceses, que tenían sangre en las manos, y Aviraneta, se lavaron en un arroyo y volvimos a Ontoria. Todos los que presenciamos el duelo guardamos el secreto de lo ocurrido hasta el punto de que se creyó que Müller había desertado de nuestro campo. Sin embargo, algunos sospecharon la verdad. Fin de sección 47. Sección 48 de El Escuadrón del Brigante, por Pío Baroja. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Leído por Empinedag. Libro séptimo, capítulo cuarto. La denuncia. Unos meses después, estábamos en Peñaranda de Duero, que también se llama Peñaranda de la Perra, cuando se presentó un escuadrón del empecinado a operar en combinación con Merino. Eran oficiales de este escuadrón Antonio Martín, el hermano del empecinado, y don Casimiro de Gregory Dávila, a quien llamaban Gregory el de Leganés, por su cargo de administración de rentas en este pueblo. Gregory había peleado con el empecinado a las órdenes de don Vicente Sardina y estuvo preso en Madrid por patriota el año 9. Luego yo le conocí en 1822 de intendente en Pamplona. Gregory y Martín andaban mucho con Aviraneta. Se decían muy liberales. Un día, los dos empecinados, Aviraneta, Lara, el Tobalos y 3 o 4 más del escuadrón del brigante,
se metieron en una taberna de Peñaranda y hablaron. Hay que advertir que Eugenio en esa época estaba que no se le podía aguantar. Sus peleas con Fermina y sobre todo el recuerdo de la muerte del alemán le tenían rabioso. Antonio Martín y Casimiro Gregory contaron en el grupo la entrada de los aliados en Madrid un día de agosto. El empecinado, Palarea, el abuelo y Chaleco habían desfilado por la Puerta del Sol y Calle Mayor, marchando al ayuntamiento. Antonio Martín aseguraba con entusiasmo que los empecinados habían sido los héroes de la jornada. Unos días después de entrar ellos, se juraba la Constitución en todas las parroquias madrileñas. Los del Brigante escuchaban con envidia. «Tenéis suerte», dijo Aviraneta con amargura. «Nosotros aquí no hemos visto nada de eso». E hizo un cuadro agrio y burlesco de la vida y costumbres del campamento de Merino. Viendo que celebraban sus frases, Aviraneta se desbocó y empezó a decir barbaridades. Afirmó que Merino había ordenado la muerte del Brigante porque se sentía celoso de él. «Nosotros», exclamó luego, «nosotros ya no somos guerrilleros, sino unas viejas beatas que no hacen más que rezar el rosario y persignarse para comer, para beber, para rascarse». Gregory y Martí se reían. Luego Eugenio habló del Estado llano, del servilismo de los fernandinos, de la libertad y de los derechos del hombre, y acabó brindando por la República. Aviraneta pensó que nadie se enteraría, pero en la taberna había un enemigo suyo, un tal Sánchez, a quien llamaban Don Perfecto. Don Perfecto estaba resentido contra Aviraneta porque éste se burlaba de él constantemente, preguntándole dónde se había escondido cuando la acción de Ontoria del Pinar. Don Perfecto se vengó oyendo con el soplo al cura, contándole toda la conversación. A los 15 días de esto volvimos a Salas de los Infantes. Ya habíamos olvidado la conversación de Peñaranda. No hicimos más que llegar, cuando el cura llamó a Aviraneta y a Lara, y de repente, sin incomodarse, con voz burlona y fría les dijo: «Oye, Echegaray, con que yo mandé asesinar al Brigante, con que nosotros no somos guerrilleros, con que somos unas viejas beatas que no hacen más que rezar». «Yo no he dicho eso, don Jerónimo». «Ha habido quien te ha oído, hijo mío. Hablaste con el hermano del empecinado y con otro en una taberna de Peñaranda. ¿De manera que eres masón y republicano? Ya me figuraba yo algo. Pues tendrás la suerte de los espías y los traidores. Serás fusilado por la espalda. Y tú, Lara, irás también a la cárcel. Ya veré lo que hago contigo». Aviraneta no replicó. Un oficial le quitó su espada dragona y, rodeado de soldados, marchó a la cárcel. Después de este episodio, Ganish contó otros de los guerrilleros de Merino, ya conocidos por mí, y la escapada que hicieron desde Salas a Soria, Aviraneta y él, pero como esta escapada la he encontrado con más detalles en los papeles de don Eugenio, he recurrido a ellos. Fin de sección 48. Sección 49 de El Escuadrón del Brigante. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Leído por Empinedag. El Escuadrón del Brigante, por Pío Baroja. Libro séptimo, capítulo quinto, parte 1. La evasión. Estas páginas que siguen fueron escritas, como las primeras de este libro, en la cárcel de Corte de Madrid en 1834 o 1835. Aviraneta quiso dar a su narración un aire romántico. No en balde le habían prendido al mismo tiempo que a Espronceda y a García Villalta. Don Eugenio, sin duda, pensó en imitar a los poetas. En cambio, los poetas no quisieron imitar al conspirador, pues ambos estuvieron a cual más tímidos y asustadizos, y cantaron la palinodia al momento, escribiendo una solicitud a la reina María Cristina, afirmando su inocencia y pidiendo gracia. Aviraneta habla en sus cuartillas de un pueblo ese que es supuesto que es Salas de los Infantes. Se llama a sí mismo el joven prisionero. A Fermina la transforma en Elvira y a Ganish en Martín. A las pocas páginas se olvida de sus propósitos novelescos y del joven prisionero y habla de sí mismo. Yo he sustituido los nombres falsos por los verdaderos para que no haya confusión.
La casa del duende. Cuando me llevaron preso, llovía monótonamente. El campo estaba triste, la carretera llena de charcos. Veíase entre la bruma la línea alargada de los montes y en el fondo aparecía Salas, con sus tejados rotos, chorreando agua. Salas de los Infantes está en tierra fría, rodeado de colinas pedregosas. Tiene una iglesia con su torre cuadrada en un alto y su nido de cigüeñas. Sala es pueblo serrano de casas bajas, con las chimeneas muy grandes, hechas con trozos de teja, formando una eminencia cónica terminada por una caperuza de 4 tablas, que en el país llaman la contera. Tiene Salas un castillejo en el vértice de una colina próxima al río, el castillo de Castrovido, y un palacio grande, el de los Infantes de Lara. Castillo y palacio deben estar ya completamente en ruinas, si la devastación iniciada en la Guerra de la Independencia ha seguido en la carlista, como ha debido seguir, si no es que no ha aumentado. No se ve aldea alguna en derredor de la villa. Entonces, durante la campaña, sus alrededores eran un desierto. Salas tiene un punto de reunión bastante animado los días de feria, que suelen ser los jueves, la Plaza Mayor. En los soportales de esta plaza, en las bodegas, hay figones bajos de techo, ahumados, con unas cuantas mesas de pino blancas y una fila de barricas sostenidas por largueros. A la puerta de los figones suelen ponerse, los días de mercado, algunas viejas a vender callos con guiso de pimentón en un barreño. Yo conocía todos los figones del pueblo. Lara y yo frecuentábamos el figón del obispo y el de la mujer muerta, donde solíamos comer los exquisitos peces del Arlanza. Hontoria y Salas eran para nosotros, acostumbrados a merodear por el campo, capitales importantes. 2 barrios hay en Salas bastante separados el uno del otro, el de Santa María, casi todo el pueblo, llamado así por hallarse alrededor de la iglesia parroquial, y el de Santa Cecilia, por estar cerca de una ermita de este nombre levantada a orillas del Arlanza. Un puente que pasa por encima del río une el camino que va de una a otra barriada. En el barrio de Santa Cecilia había por entonces una casa grande, de piedra berroqueña, antigua, ennegrecida por el tiempo y por los musgos, agujereada, con los aleros rotos, la casa del duende. Se entraba en ella por un postigo lleno de grandes clavos, porque la puerta principal, rota, estaba sujeta con hierros y no podía abrirse. Era su zaguán ancho, oscuro, con una columna de granito en medio. A mano izquierda comenzaba la escalera, torcida, apolillada, que subía hasta el desván. Varias veces estuvimos los del escuadrón alojados en esta casa. Lara y yo habíamos andado por todos sus cuartos y rincones, a riesgo de caernos, porque los suelos se hallaban agujereados. Se encontraban aún en este caserón salas hermosas con chimeneas de piedra, vigas talladas en el techo, marcos de ventanas apolillados llenos de adornos, puertas de cuarterones, cerraduras roñosas y algunos viejos cuadros desgarrados y negros. El desván era enorme. Tenía grandes solivos, de los que colgaban sarmientos secos. El tejado, roto, dejaba por todas partes ver el cielo, y los días de lluvia entraba libremente el agua por sus boquetes. En esta casa habían estado alojadas muchas veces las tropas españolas y francesas. En aquel tiempo servía de cuartel y al mismo tiempo de cárcel a Merino. La casa tenía varios calabozos con puertas sólidas. Merino había mandado arreglarlos y ponerles rejas, y allí encerraba a los presos. Hacia el monte se extendía una huerta con una tapia que en otro tiempo debió de ser hermosa, pero que talada y cubierta de ortigas, de zarzas y de jaramagos, presentaba un aspecto de desolación y de tristeza. Esta casa ruinosa y de aire melancólico, con sus agujeros, sus chimeneas rotas, sus aleros destrozados y sus lechuzas que chillaban de noche, hubiera influido en nuestra imaginación si la vida activa que llevábamos nos hubiera permitido el lujo de tenerla. No pensaba yo que en esta casa había de estar preso. La frase de Bailly. Aquella tarde, al anochecer, en el atrio de Santa Cecilia, me comunicaron la orden de prisión, me quitaron la espada y me llevaron preso. Lara y yo, custodiados por un oficial y 8 soldados, llegamos a la casa del duende. En el portal llamaron al cojo, que hacía de alcaide. El cojo era un guerrillero viejo, inválido, con una pierna de palo.
Vestía calzones cortos, medias blancas, camisa de cáñamo, chaleco de sayal con solapas vueltas, pañuelo atado a la cabeza y sombrero encima. Llevaba en la mano 4 o 5 llaves metidas en un alambre que tintineaban al mover el brazo. Subimos con el cojo y la escolta hasta el segundo piso y se encerró en un cuarto a Lara y en otro enfrente a mí. Mi calabozo estaba restaurado hacía poco tiempo. Tenía una puerta sólida, una ventana pequeña en el grueso muro y un banco. Hacía un frío terrible. El cojo me advirtió que había pasado la hora del rancho y me trajo una manta raída. Me senté en el banco, luego me tendí en él sirviéndome de la manta como de almohada. Apenas pude dormir. Solo un momento, al amanecer, logré cerrar los ojos. Me desperté al oír el tintineo de las llaves del cojo y el ruido de su pierna de palo, que golpeaba en los suelos de madera como si fuera un martillo. Hablé con el alcaide, que me traía el rancho, y pude comprender que mi situación era grave. La segunda noche fue igualmente mala, o peor que la anterior. El frío me tenía aterido. El viento, en los árboles lejanos, metía un ruido como de descargas cerradas. A veces me hacía la ilusión de si serían los franceses que atacaban el pueblo y entraban en él. «Mala suerte ha tenido usted, don Eugenio», me dijo el cojo por la tarde al traerme la comida. Sus palabras achicaron mi valor. A mediodía se abrió la puerta y entró Fermina. «Prepárate a morir cristianamente», me dijo, y me entregó un libro de misa. Me levanté enfurecido. «¿A qué vienes?», grité. «¿Vienes a recrearte viéndome condenado a morir?» «No, Eugenio, quiero que salves tu alma». «¡Mi alma! ¡Ja, ja!», exclamé, y cogí el libro de misa y lo tiré al suelo. «Yo moriré maldiciendo de vuestras mamarrachadas, de vuestros santos y de vuestras ridiculeces. Sí, soy liberal, revolucionario, negro, y le pegaría fuego a todas las iglesias y haría una hoguera con los altares. Sí, creo que vuestra religión es una farsa y vuestros curas unos canallas, hipócritas, miserables. Creo que vuestros frailes son unos cerdos y las monjas unas tías egoístas que yo distribuiría en los cuarteles para entretenimiento de los soldados. Creo que los religiosos sois peores que nadie. Vuestra religión no os impide ser crueles, mentirosos, sanguinarios, viciosos. Sois despreciables. Vete de allí, no quiero verte, no quiero salvar mi alma». Fermina, asombrada de mi exabrupto, no replicó nada y, acercándose a la puerta, se fue. Comprendí que había estado cruel con ella, pero esto desahogó mi furia. Al encontrarme solo, quedé más tranquilo. Realmente no tenía miedo a la muerte. Morir a los 20 años. Lo único que me molestaba era el flujo inoportuno de pensamientos. Aquella necesidad de agotar todas las ideas, de seguirlas y de desarrollarlas, no me dejaba dormir. Si me llegan a sacar en aquel instante al cuadro, me fusilan en medio de un razonamiento. Pensé en si este último día de mi vida valdría la pena de tener remordimiento. Me acordé del alemán Müller, a quien había matado en duelo. Nada. Después de todo, la guerra se va a acabar, pensé luego, y la vida se va a hacer aburrida. ¿Qué pasará luego? ¿Qué será España dentro de 50 años? ¿Dentro de 100? Estuve fantaseando durante largo tiempo, pero la idea de la muerte próxima interrumpía mis elucubraciones. Morir. No tenía miedo. Lo único que me desagradaba era pensar si mis fuerzas se debilitarían en el supremo momento. Siquiera en el acto hubiese gente gritaría «¡Viva la libertad! ¡Viva España!». De pronto pensé en que pocas horas después estaría debajo de tierra y me estremecí con un temblor. Realmente no sabía si era del frío del cuarto o de la terrible idea de la muerte. Me acordé de lo que me contó mi tío Etchepare del astrónomo Ballí, cuando este sabio presenciaba los preparativos del verdugo en la guillotina que le tenía que cortar la cabeza bajo la lluvia de un día invernal. Alguien le había dicho, poniéndole la mano en el hombro, «¿Tiemblas, Ballí?». Y él contestó con sencillez, «Sí, amigo, tengo frío». Este recuerdo me hizo reír, sin saber por qué. La canción de Ganesh. En aquel estado desvariante pasé el segundo día. Cada noche me parecía un siglo. La tarde del tercer día, una tarde lluviosa, triste, oí desde mi cuarto varias veces el grito del mochuelo. De pronto me asaltó la idea. ¿Sería una señal de Ganesh?
Me agarré a los hierros de la reja, asomé la cabeza y silbé suavemente. Al poco tiempo contestó otro silbido. Era Ganesh, que andaba, sin duda, rondando la tapia de la huerta, por la parte de atrás de la casa. Se me ocurrió si sería algún lazo que me tendían. Pero, ¿para qué, si estaba ya preso? Estuve agarrado a la reja, tembloroso, haciendo esfuerzos. De pronto Ganesh comenzó a tararear el aire vasco de André Madeleine. ¿Me tendría que decir algo? Yo así lo esperaba. Ganesh, sin duda, se cercioró de que le oía por mis silbidos, y entonces cantó en vascuence. Me saco libru burni chikibat, erdillan daukasu, gau arratsian saude lejoan, ni campotic errandisaitut. En el libro de misa tienes en medio un hierro pequeño. Hoy por la noche estate en la ventana, te hablaré desde el campo. Bajé de la reja con las manos desolladas y me tendí en el banco que me servía de cama. ¿Qué libro de misa es este?, pensé. ¿A qué podía referirse? ¿Me estaría diciendo necedades aquel hombre? Me levanté y a la luz del crepúsculo vi en un rincón el libro de misa traído por Fermina. ¿Habría algo allí? Cogí el libro con ansiedad, lo hojeé, nada. Tiré con rabia de la pasta y vi que ocultas en el lomo habían 2 cierrecillas finas. El descubrimiento me produjo una gran agitación. Era necesario decidirse rápidamente. ¿Por dónde se podía intentar la fuga? Por la reja me pareció difícil. Tenía 5 barrotes verticales y 3 horizontales. Hubiera sido preciso limar el espesor de 16 hierros. Pretender doblarlos era imposible. Estudié la puerta. A la altura de un hombre tenía un ventanillo de poco más de un palmo, con 2 barrotes en cruz. Las junturas de la puerta no dejaban resquicio para limar el cerrojo o la lengüeta de la llave. Calculé que si cortaba los 2 barrotes del ventanillo, sacando el brazo por el agujero, podría desde adentro dar vuelta a la llave, que estaba bastante alta, pero no llegar a descorrer el cerrojo, que se encontraba muy bajo. Estuve pensando mucho tiempo qué podría hacer. Había oscurecido. Era ya de noche, una de esas noches largas de invierno. Llovía y soplaba un viento fuerte y frío. Del vestíbulo llegaba una ligera claridad producida por el resplandor de un candil. Hice un inventario de todos los objetos que tenía y di 1000 vueltas en la imaginación, pensando si podría aprovecharme de alguno. La cuestión del cerrojo era la que me preocupaba. Cortarlo con la lima era imposible. Llegar a él sacando el brazo desde el ventanillo, también. Pensé en utilizar la vaina del sable que me habían dejado. No tenía resistencia bastante, pero podía dársela con los 2 barrotes de hierro que pensaba sacar del ventanillo. El cojo, como todas las noches, fue y vino por la escalera, haciendo sonar sus llaves y su pata de palo. Cuando se marchaba, comenzaba yo a limar, y al volver dejaba mi trabajo. Para las 10 de la noche tenía los 4 hierros del ventanillo lo bastante limados para poder romperlos al menor esfuerzo. Rendido me eché sobre el banco y estuve con el oído atento por si Ganesh me hablaba, como había dicho. Varias veces me levanté y tuve que tenderme de nuevo. Poco después de dar las 11 en el reloj de la iglesia, sonó a lo lejos el grito del mochuelo. Era Ganesh. Me agarré a la reja, tembloroso. Luego se oyó una voz que cualquiera hubiera podido tomar por un relincho. ¡Ay, Zack! Oye, dijo Ganesh. Hablaba en vascuence para que no le entendieran. Amabilletan, a las 12. Pasó un largo rato. Iriki atea. Abre la puerta. Igu gambará. Sube la guardilla. Gambará, esquerretará. Ate chiquia. Iriki yada. En el desván, a la izquierda, una puerta pequeña está abierta. La idea de poder huir produjo en mí una intranquilidad cada vez mayor. Estaba febril, impaciente. El cojo iba y venía, haciendo, sin duda, sus preparativos para pasar la noche. A las 12 menos unos minutos se oyó su pata de palo resonar en el suelo y después en la escalera. Se llevó el candil del vestíbulo y quedó todo a oscuras. Inmediatamente tiré de la cruz de hierro del ventanillo y, empujando con fuerza, la arranqué. Con ella en la mano separé a tientas los 2 barrotes y los metí, envueltos en hojas del libro de misa, en la vaina del sable. Así ésta abultaba más. Luego llevé el banco delante de la puerta, saqué todo el brazo izquierdo por el ventanillo,
Agarré la llave con la mano y le di 2 vueltas. Como soplaba tan fuerte el viento, el ruido no se notó. Después introduje por el ventanillo la vaina del sable atacada con los 2 barrotes y los papeles, y fue balanceándola para ver si daba en el cerrojo y llegaba a descorrerlo. A la media hora de maniobra tuve que dejarlo. Estaba inundado de sudor y a punto de caerme mareado. Volví de nuevo a la faena. Me encontraba nervioso, convulso. En esto llegué con un golpe casual a descorrer el cerrojo. En aquel mismo momento se oyó ruido en la escalera. Estuve escuchando anhelante, con el corazón oprimido. Viendo que no subía nadie, empujé la puerta, que chirrió ásperamente sobre sus goznes, y de puntillas salí al vestíbulo. Fin de sección 49. Sección 50 de El Escuadrón del Brigante. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Leído por Empinedag. El Escuadrón del Brigante, por Pío Baroja. Libro séptimo, capítulo 5, parte 2. El gato. A tientas llegué a la puerta de enfrente, donde habían encerrado a Lara. Abrí la llave y el cerrojo. «¡Lara!», dije en voz baja. «¿Quién es?», preguntó una voz desconocida. «¿No estás aquí, Lara?», volví a preguntar. «No». «Pues, ¿quién es usted?». «¿No sabe usted quién soy?». «Soy el gato». «¿Qué me quieren? ¿Me quieren fusilar?». «No, yo soy Echegaray, que he salido del calabozo». El gato no sabía quién era. «¿Quién? ¿Quién?», me preguntó. «El Pisaverde que se ha escapado del calabozo». El gato se acercó a mí en la oscuridad. «Vamos, vamos», exclamó con ansia. «¿Y Lara?», le dije yo. «Ayer le sacaron de aquí porque estaba enfermo». El gato quería bajar la escalera, pero yo le indiqué debíamos subir al desván. De puntillas llegamos arriba. El gato llevaba varios meses en el calabozo, y quizá por esto, o porque era una especialidad suya, veía a obscuras, como un verdadero felino. Cierto que había una ligera claridad que entraba por los agujeros del tejado. El gato me indicó dónde había una puertecilla. Avanzamos los dos por el desván, tanteando, porque el suelo, de madera carcomida, tenía grandes boquetes. De no afirmar bien el pie, podía uno desaparecer como por escotillón. Se oía el batir de alas de una lechuza o de alguna otra ave que tenía allí su escondrijo. Llegamos a la puerta y la abrimos. Daba a una escalera ruinosa. Fuimos bajando esta con cuidado. Las maderas, apolilladas, crujían a medida que poníamos los pies en los carcomidos peldaños. Luego, los escalones estaban húmedos, resbaladizos y rotos. Terminamos la escalera y al fin encontramos una tabla que cerraba un ventanillo. La empujamos y salimos a un estercolero. Este estercolero tenía una puerta cerrada con una tranca. El gato se remangó los pantalones y, metiéndose en un lago de basura, llegó a la puerta y la abrió. Después me quité yo las botas y las medias y pasé también. Salimos al huerto, abandonado y lleno de hierbajos. Me limpié las piernas con unas hojas y me calcé de nuevo. Escalamos la tapia, que no era muy alta. Estábamos libres. No había hecho más que saltar cuando sentí a Murat, a mi perro, que me puso las patas en el pecho. Le acaricié y le seguí. Fuimos tras él, el gato y yo, cruzando matorrales hasta encontrarnos a Ganish, que esperaba con 2 caballos de la rienda. «¿Cómo nos vamos a arreglar? Somos 3», exclamé yo. Ganish me dijo en vascuence que dejáramos al gato, pero no me pareció prudente. El gato, con nosotros, podía ser un auxiliar eficacísimo. En contra de nosotros, constituía un gran peligro. Tanto como a él nos debía importar su salvación. El gato, viéndome indeciso, dijo: «Llévenme ustedes 1 hora a caballo hasta salir y alejarnos del pueblo. Luego iré a pie». Montamos Ganish y yo, y el gato en la gruta de mi caballo, agarrándose a mí. Ganish me dio una carabina y un sable. Salimos de la carretera y comenzamos a marchar hacia Palacios de la Sierra. A 1/4 de legua del pueblo, un centinela nos dio el alto. «¿Quién vive?», gritó. Ganish picó espuelas. Yo hice lo mismo
y los caballos se pusieron al galope. Al Urbión. Llevábamos media hora de marcha. Habíamos avanzado con gran rapidez. La cuestión era ganar terreno. Al principio no teníamos más idea que alejarnos. Probablemente a la madrugada se darían cuenta de nuestra fuga y comenzaría la persecución. Desde Salas, mirando hacia Soria, se ven primero los cerros de la campiña, detrás los montes de la Demanda y de Neila, y a la derecha el pico del Urbión. A la media hora de marcha, el gato me dijo: «Pare usted, don Eugenio». Paré el caballo. «¿Qué pasa?», pregunté. «Voy a bajar del caballo de usted, que se está cansando, y montaré en el otro». «Bueno». El gato dio un salto, se agarró a la cintura de Ganesh y seguimos nuestra marcha al trote. Comenzaba a caer una ligera lluvia mezclada con nieve. Serían las 2 o 2:30 de la mañana cuando el gato me llamó. «Don Eugenio, ¿qué hay? ¿Ustedes tienen algún sitio donde guarecerse?» «No». «¿Qué van ustedes a hacer?» «¿Qué vamos a hacer? Huir, meternos donde podamos. Si entran ustedes en un pueblo están perdidos. ¿Y usted qué ha pensado?» «Yo tengo un refugio, una cueva que no la conoce nadie». «¿La de Neila?» «No». «¿La del Abejón, quizá?» «Tampoco». «Esa será la primera que registren. La mía es una cueva que está en el sitio más frío del Urbión. Como le digo a usted, nadie la conoce». «Pues vamos a ella». «Me ha de dar usted una palabra, don Eugenio». «¿Cuál?» «De que el dinero que tengo allí no me lo han de tocar, pase lo que pase». «Le doy mi palabra». «¿Y su asistente?» «No lo hará tampoco. No tenga usted cuidado». «Entonces, vamos». El gato siguió alternando en un caballo y en otro, hasta llegar a la parte más abrupta de aquellos montes. Entonces los tres seguimos a pie. Comenzó la mañana, una mañana nublada, fría, con ráfagas de viento cargadas de nieve. Al mediodía llegamos a un chozo de pastores, abandonado, cubierto de ramas. Tal era nuestra fatiga que no pudimos comer nada. Tomamos un poco de aguardiente que llevaba Ganesh en una calabaza y nos dispusimos a seguir. Por lo que dijo el gato, desde el punto donde nos encontrábamos había una media hora hasta la cueva. Íbamos a seguir adelante con los caballos, pero el gato me hizo observar que con ellos no se podía entrar en la cueva. Era por lo tanto mejor dejarlos allí. Hicimos esto y avanzamos por entre la nieve. Marchábamos con grandes dificultades por el lomo de un monte. Al avanzar por él, llegamos encima de la hondonada donde nace el Duero. Desde el alto en donde nos encontrábamos se veían dos lagunas, la Negra y la Helada. La helada apenas se distinguía por estar cubierta de nieve. La laguna Negra, en cambio, en medio de la hondonada, parecía una mancha redonda de tinta en un papel blanco. Bajamos con grandes precauciones al borde de la laguna Negra. Era un embudo de piedra en cuyo fondo parecía dormir, misteriosa, el agua inmóvil, aparentemente negra. La cueva. Allí no se veía resquicio alguno. Yo le miré al gato como preguntándole qué objeto podía tener al engañarnos así, pero él sacudió con su palo la nieve y nos mostró una hendidura estrecha. «Pasen ustedes», nos dijo. «¿Pero se puede pasar por aquí?» «Pruebe usted». Efectivamente, se podía pasar. Entramos Ganesh y yo, luego entró él. Quedamos en una completa oscuridad. El gato sacó un eslabón y comenzó a golpear el pedernal. Saltaron las chispas alrededor de su cabeza hasta que encendió la yesca y vimos que, al poco tiempo, encendía un candil. «Adelante, caballeros», dijo. «Están ustedes en mi casa». La entrada de la cueva era muy angosta y en pendiente. Bajamos por una rampa resbaladiza y llena de musgo que terminaba cortada a pico sobre un pozo. Asomándose a este, como por un balcón, se veía a 30 o 40 pies un gran espacio ancho con la forma de una caldera. A mano derecha de aquel balcón, donde terminaba la rampa, había una escalera, en parte natural y en parte arreglada. El gato me dio la luz, bajaron Ganesh y él, y luego bajé yo. Aquella sala profunda y casi circular daba la impresión de no tener comunicación alguna con el exterior. A pesar de estar el techo lleno de estalactitas, había poca humedad en ella. La temperatura era más bien templada y el suelo de piedra calcárea. Dentro se oía como el retemblor de una máquina. «¿Qué es este ruido?», le pregunta el gato. «Es que por aquí se vacía la laguna Negra. En esta cueva tenemos agua».
y marchando a un rincón, levantó una tabla y puso al descubierto un agujero por donde pasaba una gran corriente de agua, metiendo un ruido imponente. Nos lavamos allí mismo. Después Ganesh sacó lo que le quedaba de pan y nos lo repartimos. El gato nos indicó dónde había un montón de paja. Cada uno hizo su cama y nos tendimos en ella. Murat se echó a mis pies. Aquella noche yo dormí muy mal. Sentía como la presión de todo el monte en el pecho. Por la mañana tuvimos el gran susto. Parecía que la entrada de la cueva se había cerrado. No se filtraba ni un rayo de luz de fuera. Subimos la escalera y la rampa a oscuras y dejamos libre la boca de la caverna. Seguía nevando. Discutimos lo que había que hacer. Marchar adelante era exponerse a ser cogidos y fusilados. Para quedarnos allí nos faltaba alimento. Al gato fue el primero que se le ocurrió la idea de matar a los caballos y de comerlos. Al oírlo me opuse, pero luego me convenció. Realmente los dos animales se iban a morir de hambre y de frío. Ganesh y el gato hicieron de verdugos. Después de muertos los dos caballos, los enterraron en la nieve para conservar la carne, a pocos pasos de la Laguna Negra. Desde aquel día comenzamos a comer caballo, al principio con algo de pan, luego sin pan. Entregados a la alimentación hipofágica, estuvimos 8 días aguantando la borrasca. Todas las mañanas abríamos la boca de la cueva, que se cerraba por la noche con la nieve. Al 9º día cesó el temporal y comenzó a helar. El piso fue poniéndose duro, ya se podía andar sobre él. Hicimos una expedición imprudente para reconocer los alrededores. Había una cornisa de piedras que partía de la entrada de la cueva, en el mismo borde de la Laguna Negra, por la cual se podía avanzar y retroceder sin dejar huella en la nieve. Por allí salimos y nos alejamos. Encontramos cerca de un chozo, en un pino alto, unas tablas de rama a rama y en ellas varios panes y quesos. Volvíamos satisfechos de nuestro hallazgo cuando Murat comenzó a gruñir. Le agarré yo del collar y le sujeté para que no avanzara ni ladrase. Se oía hablar a poca distancia. Nos escondimos en una depresión de la nieve y unos minutos después pasó un pelotón a caballo de tropas de merino mandadas por el jabalí. Sin duda iban a ver si nos habíamos refugiado en los poblados de Quintanarejo o de Santa Inés. Cuando cruzó el pelotón, volvimos a la cueva con nuestras provisiones, decididos a no salir de día hasta que no hubiesen pasado de vuelta los jinetes. Ya me figuraba yo que el cura había de hacer todo lo posible para averiguar nuestro paradero. Al día siguiente salimos de la cueva de noche y vimos huellas recientes de la patrulla que retornaba de su expedición. Después ya no se volvió a ver ninguna otra huella por allí más que la de los lobos que olfateaban la carne de caballo enterrada en la nieve cerca de nuestra cueva. Vida troglodita. En los días posteriores exploramos la caverna. Había en un rincón 2 sepulcros antiguos que tenían la forma de un trapecio geométrico, al cual se le uniera un círculo en el lado más largo de los 2 paralelos. Yo sabía que estos eran sepulcros porque me habían enseñado otros iguales tallados en piedra en Duruelo, detrás de la iglesia, y en Covaleda, en un pozo que llaman de San Millán. El gato había abierto una de las tumbas, pero no encontró en ella más que tierra y ceniza. En esta época de vida troglodita, el gato y Ganesh manifestaron grandes condiciones para la vida salvaje. Hicieron cucharas, tenedores y vasos con trozos de madera y 2 cuchillos con el bocado de un caballo. Yo me arreglé una hamaca con las correas de los arneses para no dormir en el suelo, porque comenzaba a tener nuevamente dolores reumáticos. Decidimos esperar a que se serenara el tiempo definitivamente. Mal o bien podíamos aguantar allí. Todos los días salíamos de casa y cogíamos lobos y zorros en trampas que ponía el gato. También llevábamos en un trineo hecho con palos una gran cantidad de hierba seca que encontramos en una tenada de pastores. Por la nieve. A mediados de enero comenzó el buen tiempo, acompañado de un frío muy grande. Entonces decidimos la marcha. El día anterior subimos al pico del Urbión para orientarnos bien. Desde lo alto se veía una niebla larga que seguía el cauce del Duero. En medio de la niebla azulada se destacaba el castillo de Gormaz sobre un cerro, como una isla en medio del mar. Cerca se abrían las gargantas de Santa Inés y el Hornillo. Hacia el lado de Aragón se erguían las masas del Moncayo y Cebollera, que separan las vertientes del Ebro y del Duero.
la sierra de Peñalara, de Burgos, Quintanar, Duruelo y la meseta de Carazo, desnuda y pelada. Muy vagamente al este se divisaba la sierra de Albarracín y con más vaguedad aún hacia el norte los Pirineos. Yo me di cuenta bastante clara de la disposición de las montañas próximas y de los caminos e hice un pequeño plano para orientarme. Comimos en el pico del Urbión. Por la tarde bajamos a nuestra cueva, dormimos en ella y al día siguiente nos preparamos para la marcha. Nos untamos las botas con grasa de caballo y con las mantas hicimos tiras para envolvernos las piernas. Parecíamos unos esquimales. Yo me quité parte del forro de la chaqueta, que era de tela negra, y me lo puse como una venda en los ojos. Recordaba haber leído en un libro de viajes que la claridad de la nieve produce oftalmías. Ganesh y el gato se rieron al verme, pero por la noche me dieron la razón porque tenían los dos los ojos irritados y doloridos a consecuencia del resplandor de la nieve. Por la mañana salimos del Urbión. Al mediodía cruzamos por Duruelo, sin entrar en el pueblo, y seguimos hasta Covaleda, en donde dormimos en una tenada de pastores. Pasamos con gran rapidez al día siguiente la garganta de Covaleda hasta llegar a Salduero. Media hora después aparecíamos por una honda calzada en Molinos de Duero. A un lado y a otro de Molinos asomaban casas arruinadas con viejos escudos nobiliarios. No había nadie en la aldea. Seguimos adelante. El tiempo cambiaba, el cielo se iba poniendo triste y oscuro. De Molinos marchamos a Vinuesa, pueblo que antiguamente se llamaba Corte de los Pinares, asentado en un valle ancho, con sus tejados rojos y su iglesia negruzca. En el camino comenzó a llover. La nieve iba deshaciéndose en el campo. Entramos en Vinuesa, preguntamos por una posada y nos indicaron una que tenía un soportalillo en la puerta. Comimos y al ir a pagar yo me encontré con que el dinero que tenía no me llegaba para el gasto hecho por Ganesh y por mí. Pedí al gato lo que me faltaba y éste me dijo que no me daba un cuarto. Pero hombre, no sea usted así. ¿No ve usted que si no pagamos al posadero puede mandarnos prender? Que haga lo que quiera, yo no pago. Llamé al posadero y aunque era un tío muy bruto, se avino a razones. Disimulé la incomodidad y el deseo de darle 2 palos al gato y seguimos los 3 la marcha. El gato en la trampa. Ganesh, el gato y yo nos pusimos en camino hacia la Muedra. Íbamos calados por la lluvia, marchando a través de un campo llano cubierto de pinos. Encontramos un zagal. Le preguntamos si había cerca un puente para cruzar el Duero, que traza allí una curva rodeando el valle de Vinuesa, y nos mostró un vado. Atravesamos el río vestidos. El camino, pasado el Duero, subía en cuesta por unos descampados. Yo le veía a Ganesh con la cara fosca que ponía cuando estaba furioso y tramando algo. Llovía cada vez más. Llegamos a una antigua ferrería abandonada y allí nos refugiamos. Salimos al campo para cortar estepares y matorrales. Pensábamos hacer fuego. Estaba buscando leña cuando me dijo Ganesh en vascuence: «Oye». «¿Qué? A este le voy a atar yo y le vamos a quitar el dinero». «Pero hombre, no hay más remedio, con que no te duermas». Bueno, realmente era lo mejor, porque si no el gato nos iba a exponer a que nos cogieran. Volvimos a la ferrería abandonada e hicimos fuego. No teníamos qué comer. Nos echamos en el suelo con las piernas hacia la llama. El gato tardó mucho en tumbarse. Quizá temía o sospechaba algo. Ganesh hacía que roncaba perfectamente. Por fin se tendió el gato. Ganesh se irguió, me miró y lanzándose sobre él, le tapó la boca con la gorra. Yo inmediatamente le sujeté los brazos y con un pedazo de venda que llevaba arrollada en las piernas le até. El gato no resistió. Tenía un estoicismo extraño. Viendo que no le queríamos matar, quiso parlamentar con nosotros, pero Ganesh no aceptó. «No, no», dijo, y con razón, «eres capaz de denunciarnos por unos maravedices. Llevaremos tu dinero y te dejaremos aquí». «No», agregué yo, «tomaremos lo necesario. Nada más. No somos ladrones. Con 2 onzas nos bastan». «2 onzas, Dios mío», gimió el gato. «Eres un asqueroso avaro», le dije yo. «Te he libertado de la cárcel y aún así me niegas unas pesetas». Ganesh le desató el cinturón donde guardaba su tesoro y yo cogí 2 onzas y otras monedas pequeñas. «Bueno, ahora pónselo otra vez». Ganesh le ató de nuevo el cinturón.
Hecho esto, le dejamos al gato bien sujeto y tendido sobre un montón de paja. Salimos de la ferrería y pasamos por la Muedra, un lugar desierto con unos cuantos casuchos. Seguimos andando de noche hasta que se presentó la mañana, triste y lluviosa. Al mediodía encontramos un carro de bueyes. Dijimos al boyero que éramos españoles prisioneros de los franceses que habíamos logrado escapar. El boyero nos dio un poco de pan y nos dijo que debíamos seguir a Sidones. Al anochecer de este día íbamos tan cansados que decidimos pedir auxilio a cualquier destacamento francés que encontráramos. El cansancio y la molestia eran enormes. Marchábamos de noche, perdidos, cuando topamos de nuevo con una ermita abandonada. Se la veía a la luz de la luna con su cruz y su soportal, en cuyo fondo brillaba una lámpara de aceite iluminando un Cristo. Adosada a la ermita había una casa pequeña con 2 ventanas y una puerta. Llamamos. Salió a abrirnos un viejo ermitaño, barbudo y tembloroso, a quien yo conté lo que nos pasaba. El viejo nos llevó al lado de la lumbre y nos dio pan y una jarra de leche. El ermitaño hizo algunas reflexiones acerca de la guerra y de las maldades de los hombres, pero viendo nuestro cansancio, dejó de hablar y nos indicó que nos tendiéramos cerca del fuego en 2 sacos de paja. Así lo hicimos mientras él quedó rezando. A la mañana siguiente, al preguntarle al ermitaño lo que le debíamos, nos dijo que nada, y que si queríamos, podíamos quedarnos con él hasta que mejorara el tiempo. Le dimos las gracias, pero le dijimos que nos era indispensable llegar cuanto antes a Soria. El ermitaño nos indicó un panadero de un pueblo próximo que alquilaba caballos. Le buscamos y con un tiempo seco y frío salimos camino de Soria, a donde llegamos por la tarde. Fuimos a la posadilla de la Merced, el primer parador que encontramos a mano. La moza nos hizo pasar a la cocina, grande y alta, con una plataforma con barandado de madera encima del fogón, y allí mismo nos reconfortamos con el calor de la cena y del fuego. Trabamos conversación con 2 hombres de Villasiervos que parecían pastores de nacimiento, con sus capas blancas y su capucha, y estos nos dijeron que el cura Merino estaba en aquel momento cerca de Burgos. Al día siguiente salimos a la calle y compré ropa para Ganish y para mí. La impresión que me hizo el lavarme con jabón, el vestir ropa limpia y el acostarme en una cama fue extraordinaria. Me parecieron estas cosas, que en la vida ordinaria no se estiman, el refinamiento más exquisito y sibarítico de que puede gozar un hombre. Fin de sección 50. Sección 51 de El Escuadrón del Brigante. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Leído por Empinedag. El Escuadrón del Brigante, por Pío Baroja. Epílogo. Puesto que quieres saber lo que hice después de llegar a Soria, me dijo Aviraneta, te lo contaré. Pocos días más tarde, Ganish y yo salimos en una galera para Madrid. Ganish estuvo en mi casa unas semanas y luego se marchó a Irún. El granuja de él, a pesar de que no me lo dijo, se había quedado con algunas onzas del gato. Yo, acostumbrado a la vida de merodeador, no me hallaba en Madrid a gusto. Tampoco tenía con quién hablar. Los afrancesados y la gente de mis ideas huían de España. Se había despertado un entusiasmo extraordinario por el rey, y por todas partes se cantaban canciones en honor de Fernando. ¡Ay, Fernando mío! ¡Ay, dulce esperanza! Tanto cariño por un miserable canalla como aquel, que mientras los españoles se mataban por su causa, felicitaba a Napoleón, era cosa que daba asco. Yo, disgustado de todo, no quería ver a nadie. Por las mañanas me acordaba de la sierra, del canto de los pájaros en el follaje, del murmullo del agua en el regato, de nuestras marchas y contramarchas. Sentía un aburrimiento terrible, no podía vivir. Me parecía que la luz del mundo había sufrido un eclipse y que me encontraba en una penumbra. Solía andar por los alrededores con mi perro, pensando en nuevas empresas. No dije nada a mi familia de lo que me había pasado y pretexté que el cura Merino se había mostrado poco propicio a reconocerme los grados. En Madrid, por entonces, había calma. Los 2 ejércitos regulares, el aliado y el francés, se preparaban a luchar en el norte. Cuando en junio se supo el éxito de la batalla de Vitoria, hubo gran satisfacción en todo el pueblo.
Ya el final de la guerra se veía próximo. Comenzaba la época de los regocijos y recompensas. Otros muchos, no con más méritos que yo, eran capitanes, comandantes, coroneles. Yo podía haber sido capitán a los 21 años y no era nada. Por el contrario, estaba expuesto a que alguien me denunciara. Pensé varias veces en escribir al empecinado y ver si en sus filas podía resarcirme de alguna manera del tiempo perdido, pero por esta época las partidas de guerrilleros no tenían ocasiones de lucirse. Me presenté a la señora de Arteaga para ver si ella, con su influencia, podía arreglar mi asunto. Doña Luisa, muy partidaria mía, me prometió hacer todo lo posible para conseguir mis deseos. Después me habló de su hijo Ignacio. Ignacio estaba enfermo en un depósito de prisioneros de Chalon-sur-Saône y por las cartas que escribía se encontraba mal, en un estado de tristeza y de postración lastimoso. Doña Luisa hubiera querido enviar alguno a Chalon para ayudar a escapar a su hijo, pero en aquel momento no tenía medios ni persona de confianza a quien encomendarse. Si yo tuviera dinero, dije. ¿Qué? Que iría sin ningún inconveniente. ¿De veras, Eugenio? Sí. Pues dentro de 8 días tendrás dinero. Pues nada, iré yo. Recomendé a doña Luisa que no hablara del proyecto a mi familia. Al cabo de una semana, doña Luisa me llamó y me dijo que, respecto a mi rehabilitación como oficial, no se podía conseguir nada, a no ser que Merino diera un informe favorable, cosa imposible. Lo único que pudo conseguir es que libraran a mi nombre un certificado de haber servido como voluntario en las guerrillas españolas. Esto había que darlo por terminado. Doña Luisa me indicó que unos días después tendría el dinero suficiente para el viaje. Hice mis preparativos, dije en casa que me llamaban de nuevo del escuadrón, y con la bolsa bien repleta me puse en camino de Francia. Madrid, junio 1913. Fin de sección 51. Fin de El Escuadrón del Brigante, por Pío Baroja.